Bueno, Muy muy bien, bien. vamos a empezar entonces con la lección. Lección. Pescador Pescador de de hombres, hombres, llamado llamada Simón, yendo yendo sus pasos junto al por mar mar de de Galilea, Galilea, vio a vio a Simón Simón y a y a Andrés, Andrés, el el hermano de hermano de Simón, Simón, que que echaban las echaban redes de de mano, mano, de de mano mano, en el mar. pues eran pescadores. Jesús, venga contigo, haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron la un poco más adelante, fuimos a Santiago de Israel y a Juan, su hermano, que estaban en el barco comiendo un plan. E inmediatamente dejaron a sus padres a la barca con los cargadores y fueron a Guatemala. ¿Qué quiere? Jesús se acerca al pan ante las que se vive en Israel, llama instaurar una lista de el mismo no de se acerca al hombre en medio y le hace Dios toma como instrumentos. Dios no crea la obra de la evangelización divina y invitarnos a que nosotros también participemos en la obra. Por eso es que el sentido del mar, el mar de Galilea es en realidad un lago, pero de la Biblia utiliza esta palabra para hacer mención, por un lado, a la cultura, al mundo pagano, y por otra, al Mar Rojo, aquel Mar Rojo que cruzaron los judíos allá en el desierto, lugar relacionado con el Éxodo. También el mar era considerado como el lugar de la muerte. De hecho, los judíos sentían que el mar era como el símbolo del mal, de aquello que no podían controlar. El anuncio del reino ya no será propiedad exclusiva de Israel. Está abierto a los extranjeros. El reino de Dios será la nueva tierra prometida. Hay muchos hombres que se ahogan en el mar de la vida y es preciso llevarlos a la tierra firme de la comunidad cristiana. Hay que sacarlos del mar, simbólicamente, del mar y del mal. La pesca como misión. Pescar tiene dos sentidos. Uno como conquista de un reino y otro como misión. Jesús utiliza el concepto como Como misión misión, basado basado en en la la metáfora metáfora de de Ezequiel. Ezequiel, Los los pescadores pescadores se se instalarán instalarán en en sus sus orillas orillas desde desde En En-Geudim Geudí hasta En El El Ayimu. Ayimu. Allí Allí echarán echarán sus sus redes. redes. Los Los pescados pescados serán serán muy muy numerosos, numerosos, de de las las mismas mismas especies especies que que hay hay en en el el gran gran mar. mar. Pero Pero ellos ellos lo lo entenderán entenderán al al estilo estilo de de conquista. conquista. Jesús Jesús irá irá haciendo haciendo entender a entender a sus sus discípulos que no será a través de la violencia como se instaura el reino de Dios, sino a través de hombres comprometidos en el amor, es decir, a través de transformar y cambiar los corazones de otros. El amor es el que va a vencer. Jesús se acerca a los inquietos, inconformes. El primer grupo aparece como un grupo inquieto. Echaban redes de mano en el mar. Jesús comienza invitando a participar de su misión a aquellos que están inquietos y desean un cambio. Simón y Andrés, nombres griegos, representan a aquellos que buscan una nueva manera de vivir la vida. Sus nombres denotan un poco más de apertura al mundo extranjero. Saben que la sociedad está corrompida, desean un cambio en la forma de organizar la sociedad. Por eso ante la propuesta de Jesús inmediatamente lo siguen, quieren un cambio. Los discípulos tendrán que ir entendiendo que la transformación de la sociedad comienza con la transformación de la propia persona.
El grupo más tradicionalista, el segundo grupo, está diferenciado, pues estos tienen un padre, figura de la tradición, la autoridad, el pasado. Una barca y unos asalariados. Pertenecen a una sociedad clasista. Juan y Santiago son nombres hebreos, lo cual denota su apego a la tradición. Estos están poniendo a punto las redes. Tienen el deseo de entrar en la actividad liberadora. Estos son los que tratan de conservar todo lo aprendido, todo lo vivido. Dos expresiones muy necesarias en la iglesia, tanto el deseo de cambio para mejorar como el deseo de conservar aquello que es bueno. El mar como sociedad. El mar es el mundo, la sociedad, los sistemas, donde el hombre se ahoga por falta de vida. Hacen falta hombres y mujeres que se atrevan con Jesús a sacar a sus hermanos de todo aquello que los ahoga. Hoy en el mar de la vida se ahogan nuestros niños, adolescentes, jóvenes, hombres, mujeres, ancianos. Se hunden nuestros campesinos, obreros, las llamadas minorías. El hombre se ahoga en el sinsentido de la vida. Es necesario lanzar la red y sacarlos. El pez se muere en la tierra, el hombre en el mar. Hay que sacarlo y llevarlo a la tierra firme de la comunidad cristiana, el reino de Dios. Así que, hermanos, aquí están simbolizados los actores de este evangelio, de esta reflexión de hoy. Tenemos, entonces, cómo Jesús nos llama a todos, llama a los apóstoles y los llama a ser pescadores de hombres. Los llama a sacar a los hombres de su situación real, a que nosotros en ese sentido verdaderamente hagamos una pesca, es decir, entremos en el drama humano, en el drama del otro, salgamos de nosotros mismos. Probablemente puedan representar para nosotros peligros. Probablemente para nosotros puedan representar riesgos. Y es ahí donde verdaderamente uno demuestra el amor al otro, porque estamos corriendo, nos atrevemos a correr el riesgo de entrar a esas situaciones de problemas, de entrar a esos lugares donde está cada uno de nuestros hermanos y de ahí iluminarlos, ahí invitarlos, ahí pescarlos. Como dice aquí, y como nosotros podemos ver, pues nuestra sociedad está llena de estas cosas, está llena de gente herida, está llena de gente con problemas, está llena de gente confundida, está llena de gente que no sabe. Muchos de esas personas critican la iglesia, andan tratando de buscar verdades falsas y es necesario que nosotros hagamos el esfuerzo de mostrarles el rostro amable de Jesús, de mostrarles la verdad. Ciertamente muchas veces la iglesia en esa situación turbulenta se enfrenta precisamente a esto. Probablemente uno necesite cambios. Probablemente, especialmente en nuestra época, la sociedad va avanzando vertiginosamente. Por eso es que en el Vaticano II la Iglesia fue invitada a actualizarse. El Papa Juan XXIII hablaba del ayornamiento, de poner la Iglesia al día. Porque ciertamente la Iglesia es hermosa, su plan es precioso, pero desafortunadamente cuando el plan de Dios y toda esa belleza de la Iglesia permanece dentro y solamente ahora sí que como muchas veces mucha gente dice, ¿no? Siempre somos los mismos.
Y claro, siempre seremos los mismos mientras nosotros nos quedemos encerrados. Por eso insisto en aquella sentencia del Papa Francisco. Hay que ser, la Iglesia siempre ha hablado de salir al encuentro del hermano, siempre ha hablado de conectar la Iglesia con la sociedad. Pero el Papa es más explícito en la descripción de lo que se necesita hacer en la Iglesia. Salir y entrar y en ese sentido hablar el idioma del mundo, como siempre, como también él dice, ser pastores, ser personas, ser cristianos con olor a oveja. Es decir, el Papa habla, que eso se me hace una forma de verlo muy gráfica. Dice el Papa, habla de 5 pasos muy importantes. El primer paso es primerear, es decir, estar allí antes de que las malas noticias o las noticias confusas vengan, nosotros ser diligentes y estar allí en donde probablemente las ovejas están siendo atacadas, en donde el mar les está ahogando. Allí primero, ser diligentes. Segundo, involucrarse. No basta con que yo tire la red y ya hay más o menos, no, hay que meterse, hay que involucrarse, hay que meterse al mar, hay que marcharse, hay que mojarse. Probablemente hay que cambiar la forma en la que uno dice las cosas. Es decir, de hecho el Papa Pablo VI hablaba de la nueva evangelización, no nueva en su fondo y en su mensaje, sino nueva en sus métodos. Ahí está que puede uno cantar, puede uno bailar, puede uno, es decir, hablar un idioma que las personas que están en el mundo puedan entender, un lenguaje que se pueda entender. Pero igualmente aquí está precisamente el otro grupo. El primer grupo está Simón y Andrés, ¿no? En el otro grupo está Juan y Santiago. También son necesarios porque es muy importante que nosotros entendamos que aunque la Iglesia tiene que conectar con el mundo y tiene que actualizarse, no puede perder su esencia, no puede perder su verdad, sino que tiene que acarrearla y exponerla al mundo para que el mundo, así como podemos decir, tenemos que hacer una operación de ida y de venida. Y ahí está diciendo el Papa, involucrarse, acompañar, es decir, ya me involucré, ya entré en el mundo, ya vi cómo estaba tu situación, ya conocí, ya tuve una conversión pastoral, pero luego de ahí, también, se podría decir, también tenemos que ser pastores con olor a Cristo, no nada más con olor a oveja, sino con olor a Cristo. Y ese olor de Cristo, ese sabor de Cristo, hay que inyectarlo, hay que impregnar el mundo de ese amor de Cristo, porque se supone que vayamos al mundo, ciertamente, pero para hacer que Cristo reine en él y reine en los corazones. Y ahí está donde uno tiene que llevar la buena noticia. Digamos que ahí hay un riesgo, porque cuando nosotros nos estamos involucrando podemos correr el riesgo de, en vez de predicar a Cristo, predicar las malas noticias del mundo, las noticias de falsa felicidad que el mundo tiene. No hay que hacer eso, hay que involucrarse, pero para inyectar la luz, para inyectar la vida de Cristo en el mundo. Y por eso ahí está lo que dice el Papa, hay que acompañar. ¿A dónde vamos a acompañar? El acompañamiento, ¿qué significa? Pues el acompañamiento significa que yo me estoy involucrando, que estoy viendo, que estoy dando seguimiento, que voy viendo tu progreso, que veo, te voy guiando como un pastor a una oveja, poquito a poquito, para irte trayendo a la verdad según tu propia forma de entender las cosas, según tu propio proceso, te voy llevando sin quemarte etapas, pero te voy llevando hacia la luz, te voy acercando cada vez más a Cristo, cada vez más al ideal de tu propia vida, que está en haber salido del mal. Entonces ahí está, acompañar. Y luego dice el Papa, hay que fructificar, porque ciertamente uno no se puede quedar en el mar, hay que sacar a las personas de allí. Y el fruto será que ellas hayan salido y que se hayan encontrado finalmente con Cristo, se hayan encontrado finalmente con su vocación, con su llamado a la felicidad a la que Cristo los llama. Cada uno encontrará su propia forma de seguir a Cristo.
su propia vocación, para lo que Cristo lo ha llamado a uno, según su condición y dirección, según su propia realidad, pero ya ahora sí encontrándose con Cristo, fructificando, logrando finalmente la conversión. Y de ahí viene lo último que el Papa dice que, pues como buen latino, buen argentino, dice celebrar. La alegría del Evangelio, la alegría de haber recibido a Cristo. Y es lo que hacemos en misa. En misa celebramos, es una fiesta. Hay que celebrar, hay que entender que nuestra fe no es una fe de tristeza o es una fe lúgubre, al contrario. Es una fe de vida eterna y de vida en abundancia. Bueno, vamos a pasar ahora a analizar las preguntas y seguiremos. ¿Qué me dice el texto? Preguntas guía para la meditación. Se puede contestar primero de manera personal y después en pequeños grupos. Pueden elegirse las personas que se consideren adecuadas. Invitar a las personas a meditar en base a las preguntas. Vamos a ir escuchando, los que tengan guía, pues las van siguiendo, los que no, las van escuchando, y si tienen algún cuadernito, pues sería bueno que apuntaran algunas ideas principales. He sido pescado o me he resistido a ser sacado del mar. ¿Por qué? Claro, porque todo empieza con mi conversión. Si yo no me convierto, pues ¿a quién voy a convertir? ¿De qué mar necesito ser pescado? ¿En qué situación me encuentro? Que no es de acuerdo al plan de Dios. ¿Cómo vivo la ausencia de pescadores, de hombres, cuando me estoy ahogando en el mar de la vida? Ciertamente, porque fíjense, ayer preguntaban, híjole padre, pues ¿y ahora cómo le voy a hacer para reconciliarme con Dios si han cerrado las iglesias? Bueno, decía el padre Nacho algo muy cierto. Dios, el diablo se burla de Dios pensando que ya cerró las iglesias, pero dice, no, yo no he cerrado ninguna iglesia, abrí iglesias en cada lugar, porque cada hogar, cada casa, cada persona es un templo y es una iglesia donde habito yo. Y la verdad es que una cosa que sí tenemos que tener en cuenta es que a pesar de que no nos podamos confesar, recuerden que tenemos el recurso de la contrición perfecta. Pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, pensando no en lo que nos pueda pasar o en la fealdad del pecado, sino pensar en nuestra amistad con Dios, cómo se ha roto, cómo nos hemos separado de Él, y pensar en lo que hemos lastimado a Jesús, que tanto nos quiere, que tanto nos ama, de lo malagradecidos muchas veces que hemos sido. Eso es un acto de contrición perfecta. Así ya tú estás reconciliado con Dios. Claro, siempre, ahora sí que cuando acabe esto, pues tendrás la oportunidad de confesarte sacramentalmente, pero ya de ahí, Dios te perdona. Ya ahí el perdón de Dios está, nada más falta la solución, pero el perdón de Dios está. Entonces hacer un acto de contrición perfecta. ¿Me identifico con el grupo de Simón y Andrés o con el de Santiago y Juan? Pues cada uno será tal vez muy apegado a la doctrina, otros serán más aventureros. Eso es lo rico de la iglesia, que ahí nos complementamos y somos una comunidad en la que cada uno aporta sus dones, ¿verdad? No, nuestra diferencia no nos divide, al contrario, nos une, nos enriquece. Viene a mi mente algunas personas que se están ahogando en el mar de la vida. Pensemos, ¿qué estoy dispuesto a hacer por ellas? ¿Me sacrificaré por ellas? ¿Me comprometeré por ellas? ¿Soy capaz de renunciar a mis privilegios sociales para seguir al maestro? Porque ciertamente muchas veces estamos en la zona de confort. No, pues yo aquí muy a gusto, no salgo, no hago nada, de aquí yo sí soy bien santo, adórenme, pero no ayuda a nadie. No, hay que salir de la zona de confort, ¿verdad? ¿Qué tendría que dejar para seguir libremente al maestro? ¿Verdad? Puede ser bienes, puede ser personas, cosas que no me permiten amar a los demás, que no me permiten ser un verdadero pescador de hombres. ¿Qué circunstancias me impiden seguir al maestro? A veces no son cosas o apegamientos, a veces son compromisos que he hecho que tal vez no son tan sanos. Entiendo que no se trata de dejar todo, sino solo aquello que es incompatible con la enseñanza del maestro. Pues claro, porque hay muchas cosas que tenemos
que son útiles para hacer la misma labor. Aquí tenemos esta computadora, este micrófono, este Siri, y todas esas son cosas buenas que poseemos para ayudar y para poder servir. No todas las posesiones son malas. ¿Cuáles son mis latencias a partir de lo que he escuchado? Latencias son los sentimientos que me provoca lo escuchado, lo vivido. Es decir, ya aquí tal vez podríamos nosotros verdaderamente, y vamos a entrar ahorita en la oración, poner el corazón en todo lo que hemos escuchado, ¿no? Hacer una verdadera introspección, una verdadera meditación, y con el corazón presentarlo a Dios, nuestro Señor, en este momento, ponernos en sus manos, y que verdaderamente, pues cada palabra que hemos escuchado, cada imagen que se ha provocado en nuestra mente, la imagen del mar, la imagen de los apóstoles, la imagen de Jesús acercándose a ellos, y con ese amor de querer invitarlos a su misión, con ellos con ese salto, con esa convicción de seguir el Maestro con valentía, pensamos en todos sus sentimientos, en cómo eso toca nuestra vida. Vamos a hacer oración. ¿Qué le digo a Dios a partir de lo meditado? Puedo pedir perdón a Dios por... Pensemos. Puedo pedir a Dios que me ayude a... Pensemos. Puedo dar gracias a Dios por... Puedo alabar a Dios por... Vamos a compartir. Comparto con los hermanos lo que me ha dicho el Señor y lo que yo le he dicho a Él. Escucho y me alimento de lo que los demás comparten. Probablemente aquí, no tenemos el tiempo para hacerlo, pero tal vez traten de, tanto en esta como en la siguiente plática, después darse un tiempo para allí en familia discutir todo esto, compartir lo que cada uno sintió, lo que cada uno captó, compartir sus impresiones, compartir sus pensamientos y así enriquecerse entre ustedes. Vamos a contemplar. En silencio me deleito en todo lo que ha significado esta reunión para mí. Repito mentalmente alguna frase significativa con la conciencia de que Dios está en mi corazón. Actúo. ¿A qué me comprometo de ahora en adelante? Saco un compromiso a partir del tema. Comparto con los demás cuál va a ser ese compromiso. Claro, porque no nos podemos quedar así nada más con que, ay, qué bonito, qué bonito sentido, si no pongo por obra lo que he escuchado aquí. Así que hay que hacer el Evangelio vida, que no se quede en la pura letra, sino que verdaderamente lo vivamos. Muy bien. Vamos a dar un momentito de preguntas, opiniones. A ver, Claudia, si hay por ahí alguna cosa. Bueno, pues voy a aprovechar, allí hay unas preguntas que se quedaron pendientes ayer, pues a ver, voy a tratar de contestarlas. A ver, si no están las personas, bueno, servirá para los demás. Preguntaba ayer, ¿qué podemos hacer las personas que han muerto a causa del virus en tener ese encuentro con Dios? Me imagino que decir ¿qué podemos hacer por esas personas? Pues recordemos que nuestra oración de intercesión supera las barreras del tiempo y el espacio, las barreras de la muerte, y pueden llegar a tocar los corazones, pueden llegar a tocar el corazón de Dios, y que muchas veces cuando una persona muere,
es el momento cuando podemos hacer una maravillosa y preciosísima obra de misericordia rezando por esa persona. Eso podemos hacer. Y también nosotros que quedamos en este mundo, fortalecernos con la esperanza, fortalecernos con la oración no nada más de intercesión, sino con la oración de encuentro. Debemos recordar que una persona que ha pasado la vida eterna no ha desaparecido, sigue estando viva y la oración puede entrar y podemos comunicarnos con esa persona. En la oración recordemos que podemos hablar con los santos, podemos hablar con los ángeles, también podemos hablar con los difuntos, con aquellos que amamos. Por eso es que lo que dice aquella frase, el amor es más fuerte que la misma muerte. Luego aquí preguntan, ¿cómo tener fortaleza y qué hacer para anunciar a Dios en un mundo donde, al igual que Juan Bautista, el mensaje de Dios no es recibido por muchos? Esto preguntaban ayer porque se hablaba del bautismo del Señor. Pues efectivamente, de hecho en la época de Juan no fue recibido tan así, que Juan fue martirizado, perdió la cabeza y se la cortaron. En ese sentido nosotros, como decía ayer el Padre Jesús, podemos hacer un cambio del mundo. ¿Cómo lo vamos a cambiar? Pues cambiando primero nosotros, pero también poniendo todas nuestras capacidades, nuestro entusiasmo en cambiarlo. No siempre va a cambiar, pero esto queda como aquella, no siempre todos nos van a escuchar, pero queda como aquella anécdota, ¿no? De un hombre que estaba paseando por una playa y vio que estaba la playa repleta de estrellas de mar. Y entonces bajó la marea y las estrellas de mar se ahogaban sin el agua del mar. Y entonces para salvarlas empezó a agarrar esas estrellas, empezó a arrojarlas al mar. Llegó otra persona y lo vio y le dijo, estoy loco, no tiene sentido lo que está usted haciendo, ¿cómo va a salvar a todas estas estrellas? ¿Se van a morir? El muchacho no le escuchó, no lo tomó en cuenta. Se inclinó, tomó una estrella de mar y la aventó. Señalándola, le dijo, para esa tuvo sentido. Se pasaron la mañana entera, los dos, tirando estrellas de mar al mar. O sea que con una persona que tú le hables, con una persona que tú cambies, ya has hecho muchísimo. Porque probablemente una persona, tú la cambiaste, y probablemente no cambiaste a otra, pero esa persona, a su vez, hizo el intento de cambiar a otra, y así. Ahora sí que a modo de virus, a modo de, ahora que está de moda lo de los virus, a modo de situación viral, a modo exponencial, tú puedes cambiar muchísimo el mundo. Los pequeños cambios que puedes hacer son grandes, en realidad. Así que hay que tener esperanza. Luego aquí decía, ¿cómo sabía el pueblo judío que Juan el Bautista era el último profeta? ¿Y cómo sabía el pueblo que Juan era profeta y no el Mesías? Bueno, ¿cómo sabía el pueblo que Juan era el último profeta? pues no lo sabía. Eso se enteró cuando los que creyeron en Jesús vieron que el Mesías ya había llegado. Entonces, por lo tanto, ok, si Juan anunció a Jesús que es el Mesías, pues ya no hay más profecías. El último profeta, porque finalmente todos los profetas apuntaban a anunciar el Mesías. ¿Y cómo es que, dice aquí, y cómo sabía el pueblo que Juan era profeta y no el Mesías? Pues porque él mismo se los dijo, yo no soy el Mesías. Así de fácil. Luego, ¿qué pasa con todos esos bebés que nacen y que por el cierre de los templos no han podido recibir el sacramento del bautismo? Bueno, aquí hay dos cosas que hay que tener en cuenta. La primera es que hay que tener paciencia. La segunda es que todos esos niños, obviamente, si están bien, si no tienen ningún problema, pues se puede esperar a que se abran las iglesias y se puedan bautizar. Ahora, si un niño está en peligro de muerte, entonces toda persona, cualquier persona puede bautizarlo. Y el bautismo es válido, ilícito, porque según las leyes de la iglesia, en el artículo mortis, cuando un niño se está muriendo, todo mundo puede bautizar. Y simplemente lo que se hace es, después se trae a la iglesia para, si el niño sobrevive, a completarle el rito, pero finalmente el niño está bautizado. Si el niño llega a morir, no hay problema, no hay nada que temer. Luego, ¿qué es la gracia santificante y cómo la recibimos? ¿Y cuál es la diferencia con la gracia actual
Bueno, la gracia santificante es nuestra comunión y nuestra sintonía con Dios. Toda vez que nosotros estamos en gracia, cuando no estamos en pecado, cuando el pecado no obstaculiza nuestra relación con Dios, hay una relación, hay una vida. La vida de gracia es esa conexión con Dios que nos da vida. La gracia actual son gracias que se están dando en el tiempo, es decir, Dios nos da una gracia en ese momento. Pero aunque Dios no nos dé gracias en el momento del tiempo, nosotros podemos tener la gracia de Dios, podemos estar en comunicación con Dios. Esa es la diferencia. Y bueno, son todos los proyectos que tengo. No sé si hay más. Dice aquí, ¿para quién fue visible el Espíritu Santo y audible la voz del Padre? ¿Solo para Jesús o para Juan el Bautista o también para el resto de las personas ahí presentes? Bueno, el relato del bautismo de Jesús, el evangelista nos lo cuenta, pero no aclara si lo escucharon las personas que estaban ahí o nada más Jesús o el Bautista. Lo importante de ese pasaje, más allá de que las personas que estaban ahí lo hubiesen escuchado o no, es que allí se cuenta una epifanía, es decir, una manifestación de la divinidad de Jesús. Más que poner en contexto a los que estaban ahí presentes si lo oyeron o no, es para nosotros, lo estamos leyendo. Es decir, para que nosotros nos demos cuenta de que Jesús era Dios. ¿Sí? Muy bien, pues esas son las preguntas que tenía de ayer, del día de ayer. Ya no hay más para hoy. A ver si aquí en el Zoom hay. No, parece que no. Bueno, pues muy bien. Pues ahora vamos a terminar con un pequeño cantito, ¿verdad? Para cerrar nuestra sesión. Y igual pues no va a desaparecer de aquí, no van a ver, pero van a ver al Rey de Reyes, que es lo importante. Oh Señor, Madre mía, diga el camino vengo, ofrecerte en este día, cuánto soy y cuánto tengo, mis ojos para mirarte, mi vida para, mi voz para bendecirte, vida para servirte, mi corazón para amarte. Aceptar, Madre de todo, que te ofrece mi cariño, guárdame como niño, cerca de tu corazón, que nunca será traidor, al amor que se me entrega, y que rechazas entera los actos de amor.
que todo me da la madre, sagrada en el crucifijo, que yo sepa se lo digo, y sepa que eres mi madre, en la vida ya quiso, en mi vida ya no mía, mírame con compasión, no me dejes, madre mía. Muy bien, nada más para cerrar, mandaron aquí una pregunta. Dice, ¿cómo hago para que una persona de otra religión que insiste en cambiarme su religión se convierta con nosotros a la Santa Iglesia Católica? Bueno, aquí muy importante es no permitir que otra persona te influencie y te trate de jalar a otra fe, pero tampoco tratar de jalarla a la fe católica de manera en el sentido de entrar en discusión o en conflicto. Más bien, lo más importante que uno puede argumentar con los desacuerdos con los protestantes es simple y sencillamente darle testimonio. Sí, hablarle de la fe, hablar de lo que uno cree, sin entrar en conflicto, hablarle de lo que se tiene en común y sobre todo rezar por esa persona, porque bien se dice, en realidad, así como que convertir a los demás, nosotros no vamos a hacer eso, lo que nosotros vamos a hacer es esparcir la semilla. La conversión le toca a esa persona y la conversión le toca a Dios. Ahora sí que dice un dicho, unos siembran, otros cosechan y los frutos son para Dios. Así que uno puede hacer su esfuerzo o uno sembrar la semilla y orar por esa persona. Y ahí Dios hará su obra, ¿verdad? Así que eso es importante, pero no entrar en conflicto porque en vez de atraer a esa persona lo que haces es correrla. Así que no, eso no es bueno. Así que bueno, pues esa sería la respuesta. Muy bien. Bueno, pues los dejo para el siguiente tema. Que Dios les bendiga. Le damos las gracias a San Antonio que nos encontramos el tema 3 y los seguimos invitando a que nos dejen en la plataforma que están utilizando para seguir esta transmisión sus comentarios, dudas, reflexiones y según el tiempo lo permita iremos leyendo lo que ustedes contribuyen en la plataforma. Ahora vamos a pasar al tema 4, poseídos por el mal, llamados a la libertad. Y para ello le damos la bienvenida a Monseñor Alfredo Romo, párroco de esta parroquia de Santa Ana.
Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la paz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, pidamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a escuchar el Evangelio. Este Evangelio está tomado de San Marcos. Es el capítulo 1, los versículos del 21 al 28. El sábado entró en la sinagoga e inmediatamente se puso a enseñar a Jesús. Estaban impresionados de su enseñanza, pues los enseñaba como quien tiene autoridad, no como los letrados. Estaba en aquella sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo. E inmediatamente empezó a gritar: ¿qué tienes tú contra nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres tú, el consagrado de Dios, el Hijo de Dios. Jesús le contestó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, retorciéndolo y dando un alarido, salió de él. Se quedaron todos tan desconcertados que se preguntaban unos a otros: ¿qué significa esto? ¿Un nuevo modo de enseñar con autoridad? Incluso da órdenes a los espíritus inmundos y le obedecen. Su fama se extendió inmediatamente por todas partes, llegando a todo el territorio circundante de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a escuchar un canto. Las cadenas del pecado, Cristo rompe las cadenas y nos da la libertad. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú. Tú me libraste del infierno de la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Cristo rompe las cadenas del pecado. Cristo rompe las cadenas y nos da la libertad. Bien, estamos en el tema 4 y se titula este tema como poseídos por el mal, pero llamados a la libertad. Estamos llamados a la libertad, pero hay algo que nos esclaviza, y lo que nos esclaviza es el pecado. Como ya decía el canto,
Cristo rompe las cadenas del pecado y nos da la libertad. Cristo nos da la libertad. Desde ahorita lo voy diciendo para que las personas que vayan a hacer preguntas vayan pensando. Obviamente que les voy a pedir que sean preguntas del tema que estamos viendo, para que no divaguemos. El tema es cómo Cristo vino a liberarnos del demonio y del pecado. O sea, Cristo no vino a liberarnos de cuestiones así como se pensaba, aquellos que esperaban que fuera un Mesías que los iba a liberar de la opresión del poder del Imperio Romano. No. Cristo vino a liberarnos del verdadero mal, que es el demonio y el pecado, porque nos esclaviza. Entonces, ya desde ahorita, como que para que vayan pensando sus preguntas, ¿qué es lo que me esclaviza? Una de las consecuencias del pecado es que debilita la voluntad, es que nos va creando dependencia y nos esclaviza. No se diga cuando ya se tiene un vicio. El vicio como que se va haciendo parte de nuestra naturaleza. Entonces, para que vayan pensando en sus preguntas, ¿qué es lo que me esclaviza? ¿A qué estoy atado? ¿A la moda? ¿Al consumismo? ¿A la vanidad? ¿A la soberbia? ¿A la avaricia? ¿Al poder? ¿A personas tóxicas? ¿Ambientes tóxicos? Bueno, lo dejo ahí para que vayamos pensando. ¿A qué estoy encadenado? ¿Qué es lo que me esclaviza? De que soy dependiente. Decía el Catecismo de la Iglesia Católica, cómo el hombre, entre más mal haga, será más esclavo. Entre más bien haga, será más libre. Bien, pues este evangelio que escuchamos de San Marcos, pues nos habla de la curación de un endemoniado. Entonces, ¿el demonio existe? Sí existe, hay que decirlo. Sí existe. Decía por allí un santo, San Beda, decía, un alma sin Dios es como una casa abandonada. Un alma sin Dios es como una casa abandonada. En una casa abandonada podemos todos experimentar cómo empiezan por ahí a surgir primero bichitos, empiezan a aparecer hormigas, cucarachas, arañas, y cada vez van llegando animalitos más grandes. Después llegan los ratones, hasta que llegan las ratas de 2 patas, ¿verdad? Y se quedan con la casa. Esa es la acción del diablo. O sea, ¿cómo se empieza con lo que se llama el pecado venial? Cosas pequeñitas, cosas sin insignificancia que no les damos importancia, pero poco a poco van haciendo su acción. Se van apoderando de esa casa. Un alma sin Dios es como una casa abandonada. El diablo existe, el diablo actúa, es decir, es trabajador. Si nosotros nos preguntamos cuáles son las causas del pecado, aquí podríamos hablar de 3 causas del pecado. Una, nuestra propia concupiscencia, es decir, que estamos afectados por el pecado original, que a pesar de que recibimos el bautismo, nuestra naturaleza ha quedado herida. Así como en una pared cuando se clava un clavito, aunque se quite el clavo, ahí queda en la pared queda el orificio.
la huella del pecado. Después del bautismo se nos borra el pecado original, claro que sí, pero también quedamos afectados. Nuestra naturaleza ha quedado dañada. Nuestra naturaleza ha quedado dañada. Entonces, debemos de luchar. La concupiscencia es esa tendencia al mal, que dice San Pablo. El mal que no quiero hacer lo hago y el bien que quiero hacer me cuesta. Eso lo podemos experimentar todos. Entonces, 1, la propia concupiscencia. 2, el ambiente. Hay ambientes que no favorecen a portarse bien. Y 3, la acción del demonio. Es decir, el demonio existe, el demonio quiere desviarnos de nuestro encuentro con Dios. Y el diablo tienta. El mismo Jesús fue tentado, recordemos en el domingo donde se nos habla sobre las tentaciones de Jesús. Jesús no tuvo tentaciones internas, porque él no tuvo pecado original. De las tentaciones que se nos habla en el Evangelio es de tentaciones externas, es decir, la acción del diablo. El diablo existe. El diablo actúa. La victoria sobre el espíritu inmundo es una señal de la llegada del Mesías, que viene a liberar a los hombres de su más temible esclavitud, que es la del demonio y la del pecado. Cuando a Jesús le preguntaban, ¿eres tú el Mesías? Él les dice, vean lo que está sucediendo. Los cojos están andando, los ciegos están viendo, los enfermos están sanando, los endemoniados están siendo liberados, los muertos están resucitando. Si eso está sucediendo, es que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Es decir, yo soy el Mesías. Yo soy el Mesías. Había unos signos que iban a acompañar la llegada del Mesías. Y uno de ellos es este, que Jesús libera a endemoniados, es decir, a personas poseídas. Ese hombre atormentado de Cafarnaúm decía a gritos, ¿qué hay entre nosotros y tú, Jesús? Jesús Nazareno, ¿has venido a perdernos? Sé quién eres. Eres el Santo de Dios. Y Jesús le mandó con autoridad, calla y sal de él. Y se quedaron todos, pues, sorprendidos de cómo Jesús tiene poder sobre el diablo. Y eso hay que decirlo bien clarito, porque hay personas que piensan, bueno, todo en la vida es lucha de poderes, así como hay bien, hay mal, y quieren poner el poder del diablo al mismo nivel de Dios, al mismo nivel de Jesús. Ese es un error. Ni tantito se compara el poder del diablo. ¿El diablo existe? Claro que existe. Pero el diablo es una criatura y Dios es el creador. O sea, hay mucha diferencia. El diablo tiene poder, sí, de acuerdo a su tamaño, porque es una criatura, alguien creado. Dios es el Todopoderoso. Es infinitamente más grande el poder de Dios que del diablo. Pero muchas veces el maligno nos hace pensar que su poder es igual al de Dios. Ese es un error. Ese es un error. Decía San Juan Pablo II, dice, no se excluye que en ciertos casos el espíritu maligno llegue incluso a ejercitar su influjo no solo sobre las cosas materiales, sino también sobre el cuerpo del hombre, por lo que se habla de posesiones diabólicas. Entonces el diablo existe y el diablo puede llegar a poseer una persona. Sí, claro que puede. Dice, no resulta siempre fácil discernir lo que hay que, en esos casos,
ni la Iglesia condesciende o secunda fácilmente la tendencia a atribuir muchos hechos o intervenciones directas al demonio. Es decir, para que la Iglesia pueda decir aquí hay una posesión diabólica, pues es un proceso. Es un proceso, o sea, que se estudia. No en todos los casos hay posesión diabólica, incluso hay diferentes grados. Bien, dice, pero en principio no se puede negar en su afán de dañar y conducir al mal. Satanás puede llegar a esta extrema expresión de superioridad. La posesión diabólica aparece en el Evangelio acompañada ordinariamente de manifestaciones patológicas, como es epilepsia, como es mudez, como es sordera. Y los posesos pierden frecuentemente el dominio de sí mismos, el dominio sobre sus gestos, el dominio sobre sus palabras. Y en ocasiones son instrumentos del demonio. Por eso, estos milagros que realiza Jesús manifiestan la llegada del reino de Dios y por lo tanto la expulsión del diablo fuera de los dominios del reino. Por eso dirá Jesús, ahora el príncipe de este mundo va a ser arrojado fuera. ¿Por qué? Porque ha llegado Jesús. Recordemos que cuando volvieron sus discípulos, esos 72 discípulos, ellos llenos de alegría por los resultados que habían obtenido en la misión, pues le dicen, ¿verdad? Le dicen a Jesús, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Y el maestro les contesta, vi yo a Satanás caer del cielo como un rayo. Desde la llegada de Jesús a este mundo, el demonio va en retirada. Aunque es mucho su poder y su presencia se hace más fuerte en la medida que el hombre y la sociedad se alejan de Dios. ¿Por qué el demonio está tan empeñado en que se vaya promoviendo lo que se llama el ateísmo? Porque entre más te alejes de Dios, vas a estar más vulnerable, vas a estar más débil. Y seremos presa fácil del demonio. Desde la llegada de Cristo, el demonio está en retirada. Aunque es mucho su poder, y se hace más fuerte en la medida que el hombre y la sociedad se alejan de Dios. Por eso el diablo está muy interesado de que no vengas a misa. El diablo está muy interesado que no hagas oración. El diablo está muy interesado en que no te confieses, en que no frecuentes los sacramentos, porque él conoce el poder de los sacramentos. Entre más nos alejamos de Dios, vamos a estar más débiles. Por eso decía San Pablo, todo lo puedo en aquel que me da la fuerza. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Mediante el pecado mortal, muchos hombres quedan sujetos a la esclavitud del demonio. El pecado mortal nos va esclavizando. Se alejan del reino de Dios para penetrar en el reino de las tinieblas del mal. Por un grado u otro, se convierten en instrumento del mal y quedan sometidos a las peores esclavitudes. Por eso la Escritura nos dice, en verdad les digo, que todo el que comete pecado es esclavo del pecado, y el dominio del diablo puede adoptar otras formas de apariencia más normal, menos llamativa. Sí, incluso en nuestros días, como que se le ha perdido lo que se llama el sentido de pecado. Esto lo dice San Juan Pablo II en la exhortación, reconciliación y penitencia, que uno de los males de nuestros días es que la gente ha perdido el sentido de pecado.
ha perdido el sentido de pecado. La gente dice, bueno, si mucha gente lo hace, no es malo. Si mucha gente roba, no es malo. Si es legal el aborto, no es malo. Se piensa que lo que hace mucha gente ya no es malo porque mucha gente lo hace. Se está perdiendo el sentido de pecado. Hay un testimonio de una actriz, modelo de Colombia, que se llama Amada Rosa, algo así, y ella cuenta cómo cuando andaba en esas cuestiones, pues de el modelaje, pues ella dice que se llegó a sentir instrumento del diablo. Ella en su testimonio sí lo dice. ¿Cómo se llegó a sentir instrumento del maligno? Instrumento del diablo. Hay un padre que es exorcista. Este padre es español, es el padre Fortea. Y cuenta que un caso que le llegó por ahí de una jovencita, y su mamá la acompañó y le dice el padre, ¿por qué la trajo conmigo? ¿Por qué no la llevó con el psicólogo, con el psiquiatra a su hija? Dice, mire padre, yo cuando vi que mi hija hacía cosas raras, hablaba cosas raras, se retorcía así muy raro, y en cuanto vi que estaba en el sillón levitando, yo dije, esto no lo arregla el psicólogo, esto no lo arregla el psiquiatra. Por eso lo traje aquí. Para quien no sepa, actualmente sigue habiendo padres exorcistas. Hay padres exorcistas. En todas las diócesis hay padres exorcistas. Porque el diablo existe y el diablo actúa. Hermanos, obviamente que al diablo no le interesa espantar gente. El diablo lo que le interesa es ganar gente. A él no le interesa espantar a la gente. Imagínense un comerciante que se pone a espantar a los clientes, pues ¿quién le va a comprar? No le va a comprar nadie. Al diablo le gusta presentar el mal con apariencia de bien. Presenta el mal bien. Presenta el mal de manera atractiva. De manera atractiva. Ustedes vean en ciertos ambientes aún católicos, cuando dice uno que no está a favor del aborto, dice, ¿pero qué les pasa? Retrógradas. Retrógradas. ¿Cómo es posible que a estas alturas no se acepte el aborto? Pues ¿cómo se va a aceptar el aborto, la muerte de un inocente? Pero vean cómo el diablo es tan astuto que sabe presentar el mal con apariencia de bien. ¿Cuánta gente y católica que está convencida de que para qué traer, qué sé yo, típico argumento, para qué traer niños a sufrir al mundo? Mejor no lo traigo al mundo. No, si desde el momento que lo concebiste ya está en el mundo. La única diferencia es que lo tengas vivo o que lo tengas muerto. Pero una vez que una mujercita está embarazada, ya eres mamá, ya eres papá. Pero el diablo, insisto, es tan astuto que sabe presentar el mal con apariencia de bien. Bien, desde que llegó Cristo, decíamos, el demonio está en retirada. Su poder es grande, claro que sí, pero no se compara con el de Dios. Por eso cuando Jesús le dice a este endemoniado, le dice al diablo, al espíritu maligno, al espíritu inmundo, sal de él y cállate, le obedece. Ese es el poder de Dios, que está por encima de la naturaleza, que está por encima del diablo. El diablo le obedece. Me gustaría ahora que
una vez que ya partimos de que así como un alma sin Dios es como una casa abandonada, y cómo el maligno va haciendo su labor con pequeñas cositas, así como van apareciendo bichos, hormiguitas, cucarachas, hasta que se adueña de la casa, así también lo mismo pasa con la acción del diablo. Se llega a adueñar de la persona, y eso es lo que se llama posesión diabólica. Pues bien, si el diablo existe, si el diablo es trabajador, si el diablo es buen mercadólogo, que conoce el mercado y sabe qué ofrecerle al joven, sabe qué ofrecerle al anciano, sabe qué ofrecerle al casado, sabe qué ofrecerle al soltero, sabe qué ofrecerle a la persona enferma. Yo no sé si ustedes han ido a Catemaco, pero yo en ocasión tuve ocasión de ir por ahí, que tuvimos un curso para formación, para formadores de seminario, y me sorprendió que desde que llega uno allí a Catemaco, empiezan ahí los guías de turistas, ¿verdad? Que andan en sus motos. ¿Qué se le ofrece? ¿Necesita algún servicio? ¿Qué necesita? No sé, no se ha casado por ahí que ni las moscas se le acercan. Aquí lo vamos a llevar con un brujo para que le haga un trabajito, ¿verdad? Ahí usted que no tiene suerte para el amor, aquí le vamos a dar su amuleto. Y así, ¿verdad? No tiene trabajo, no ha encontrado pareja para casarse, está enfermo. Bueno, ahí le solucionan todo. Yo le preguntaba al párroco de ahí, de Catemaco, oiga, de todo esto que hay, ¿qué opina usted? O sea, y él dice, la gran mayoría son charlatanes. La gran mayoría son charlatanes. Cuando hacen las supuestas limpias con los huevos y todo eso, ya son huevos que previamente los han preparado, los llenan ahí de porquería y media, de tal manera que cuando lo rompen, pues ya, ahí sale suciedad, pero suciedad que les habían puesto antes. Dice, la gran mayoría son charlatanes. Dice, pero hay algunos que sí tienen pacto con el diablo. Pacto con el diablo. Ah, entonces el diablo puede darnos fama. Sí. El diablo puede darnos poder, qué sé yo, nos puede dar salud. Sí. Incluso hay gente que lo dice, ay padre, ¿verdad que lo más importante es la salud? No. Lo más importante es que lleguemos al cielo. De hecho, uno de los beneficios que da el sacramento de la unción de los enfermos es que da la salud, sí conviene para la salvación de la persona. Sí conviene para la salvación de la persona. Si no conviene para la salvación de la persona, Dios no lo va a hacer. Bien, entonces, ¿de qué armas podemos ahora sí que utilizar? ¿Qué medios podemos utilizar en esa lucha contra el pecado, en esa lucha contra el diablo que va a estar ahí atacándonos? No pensemos que el diablo tiene semana inglesa o que ahorita ante el COVID, no, pues no va a trabajar. No, hombre, pues cuando más está trabajando. No crean que ahorita el diablo no trabaja. No, pues estamos por el COVID ahorita temporada cerrada, ¿verdad? No trabaja, no, es cuando más está trabajando. ¿Qué medios debemos de poner? 1, oración. Nos dice la Escritura, velen y oren, porque el diablo como león rugiente anda buscando a quien devorar. Resistidle, firmes en la fe. Velen y oren. Esta es lucha de todos los días, hermanos. Aún más, yo les diría que en los momentos cuando una persona está en el lecho de muerte, es cuando más el diablo está actuando ahí. Yo lo he escuchado, Lo he escuchado de mucha gente que ha atendido, lo he escuchado de mucha gente que dice, padre, el diablo ya ha venido a visitarme. Y lo empiezan a describir, mire, el diablo es así, tiene sus cuernos, es color rojo, tiene su cola, tiene pelos, en fin, empiezan a describirlo. El diablo ha venido a visitarme y el diablo quiere llevarme, pero yo le dije, no quiero nada contigo. Por eso le pedí, padre, que viniera para que me confesara, para
que me dé la unción de los enfermos, para que me dé la comunión, para estar fuerte en este combate. Primer medio para luchar contra el diablo, la oración. De hecho, en el Padre Nuestro, ¿qué pedimos? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de el mal, el maligno, el diablo. Eso es lo que pedimos en el Padre Nuestro. Que nos libre de la acción del diablo. Padre, no te pido que los saques del mundo. Te pido que los libres del maligno. Por eso, hermanos, es importante la oración y es importante los sacramentos. Cuando una persona cae en pecado mortal, pierde la gracia. Si cuando nosotros recibimos el bautismo pasamos a ser hijos de Dios, pasamos a ser templos de Dios del Espíritu Santo, y en ese mismo momento el Espíritu Santo habita en nosotros, cuando caemos en pecado mortal, estamos ahuyentando a Dios de nuestra casa, es decir, de nuestra alma. Y regreso a la frase con la que inicié la plática. Un alma sin Dios es como una casa abandonada. Ahí está. Por eso el diablo le interesa que no te confieses, porque tu alma va a estar sin Dios, como la casa abandonada. Vas a ser más manipulable, vas a estar más frágil, sin Dios. Por eso es importante la confesión. ¿Por qué? Porque la confesión nos va a ayudar a borrar el pecado y nos va a dar la gracia santificante. Padre, ¿qué es la gracia? La gracia es la participación de la vida divina. Es la participación de la vida divina. Participamos de la naturaleza divina. Es como una coraza que nos vamos poniendo. La Eucaristía. En la Eucaristía recibimos al mismo autor de la gracia, que es Jesús. Por eso, si ponemos una pirámide, entre todos los sacramentos, el sacramento que está hasta la punta de la pirámide se llama Eucaristía, porque ahí recibimos al mismo autor de la gracia, que es Jesús. Imagínense, cuando nosotros comulgamos en estado de gracia, nos estamos santificando y estamos más fuertes, nos vamos configurando con Cristo. Por eso el diablo le llegó a decir a Santa Teresa de Ávila: Teresa, por donde tú pasas, yo no soy capaz de acercarme ni a 10 metros. ¿Por qué? Porque tú frecuentas los sacramentos. Ya estamos entendiendo por qué el diablo está tan interesado en que no frecuentemos los sacramentos. Porque una persona entre más se aleja de Dios, está más débil. Y podríamos decir, el diablo está más fuerte. ¿Por qué? Porque estaríamos luchando solos. Pero cuando nos acercamos a Dios, cuando frecuentamos los sacramentos, dice San Pablo: todo lo puedo en aquel que me fortalece. Todo lo puedo en aquel que me da la fuerza. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El maligno, insisto, nos hace pensar que su poder es muy grande. Claro que es grande el poder del diablo, pero no se compara con el poder de Jesús. Cristo vino a liberarnos del diablo y del pecado. Oración, decíamos, velen y oren para no caer en la tentación, frecuentar los sacramentos, confesión frecuente, Eucaristía frecuente. Decía un joven: desde que estoy asistiendo a misa todos los días, bueno, cuando se podía, ahorita por la pandemia pues no se puede, pero decía, desde que estoy asistiendo a misa todos los días, ya no tengo oportunidad de pecar. Fíjense, nos previene también el portarnos, ahora sí que mal. La confesión frecuente,
la Eucaristía frecuente, la comunión frecuente. ¿Qué más medios podemos utilizar en esa lucha contra el maligno? Evitar las ocasiones de pecado, es decir, ambientes. Hay ambientes, personas que no favorecen portarse bien. Hay ambientes que no favorecen portarse bien. Decía, lo he escuchado de varias personas en estos días de la pandemia del COVID, que hay que estar en casa. Lo he escuchado de varias personas que dicen, esto me ha llevado a reflexionar mucho, Padre, y entre que no puedo ver a ciertas personas, no puedo estar en ciertos ambientes, Dios me ha alejado de personas de ambientes tóxicos que estaban dañando mi trabajo, que estaban dañando mi familia. Ahora, ante esta pandemia, he crecido en estar más unido a mi esposa. He crecido en estar más cerca de mis hijos. He recobrado mi familia. Así es Dios. Cómo a través de una desgracia humana, confinamiento, pandemia, estar en casa, pues hay mucha gente que se ha unido más a su familia y hay gente que se ha unido también más a Dios. Se han acercado más a Dios. Entonces, evitar ocasiones de pecado. Porque hay personas, hay ambientes que no favorecen a portarse bien. Hay gente que dice, ¿verdad? No, si yo soy una persona madura, hombre. O sea, por favor, este padre es del siglo pasado, ¿de cuándo es? O sea, hoy ya la gente somos de mente abierta y hay que tener criterio amplio. Decía el santo cura de Ars, dice, miren, a propósito de este tema, decía, miren, es como si ustedes tienen en su mano paja seca. Entonces la paja seca, pues sabemos que se enciende fácilmente. Entonces, y ustedes le dicen a la paja, mira paja, te voy a meter a la lumbre, pero no te vayas a quemar, te lo voy a repetir 1000 veces. No te vayas a quemar, pórtate bien, no te vayas a quemar. Te voy a meter a la lumbre, pero no te vayas a quemar. Entonces, le repiten ustedes 1000 veces a la paja que no se queme. Pero la meten al fuego, ¿qué va a pasar? Pues se quema. Y luego la regañan otra vez, ¿verdad? Pero no te lo había dicho. Pues sí, se lo habías dicho. Pero si la metes al fuego, se quema. ¿No han oído gente que dice, yo soy muy maduro, yo puedo andar entre el fuego y no me quemo? ¿Seguro? ¿Seguro que no te quemas? Pues ¿de qué eres? Evitar las ocasiones de pecado. Siguiente, evitar la ociosidad. Ahorita, de esta pandemia, podemos salir, yo les diría, con muchas virtudes o podemos salir con muchos vicios. Eso hay que decirlo, porque si la gente está de ociosa, ahorita que ya creo que ya se acabaron las clases de la escuela, ¿verdad? Entonces, imagínense tener a los niños, a los jóvenes de ociosos. ¿Qué nos dice la sabiduría popular? La ociosidad es la madre de todos los vicios. Ahí está. Entonces, nosotros si ante esta pandemia, ante este confinamiento, nos organizamos, podemos hacer crecer, qué sé yo, en aprender un idioma, en bajar de peso, hacer deporte. Pero hay gente que pues está aumentando de peso, ¿verdad? Decía por ahí una persona, desde que empezó la pandemia yo antes no iba a misa, ahorita la estoy siguiendo todos los días. Fíjense, cómo es momento de crecer. Por eso no debemos de estar ociosos. Debemos de aprovechar el tiempo de cara a la eternidad. Liberarnos, porque el pecado nos esclaviza. Nosotros hoy nos podríamos preguntar, ¿qué es lo que me está esclavizando? Lo que ya les decía. ¿Qué es lo que me esclaviza? Cada uno de nosotros tenemos lo que se llama el defecto dominante o nuestro talón de Aquiles. Cada uno de nosotros tenemos un defecto dominante. Pongo un ejemplo. Un joven me comentaba, él tenía problemas de drogas, de alcohol, de fumar y las consecuencias que esto traía. Mentir en su trabajo, quedar mal en su trabajo, problemas con la novia, mala relación con la novia, mala relación con la familia, de las drogas. Hasta que él reconoció, fíjense, tocó fondo
y se dio cuenta de que solo no podía salir de ese vicio, porque es el problema del vicio, ¿eh? Dice por ahí un dicho: árbol que crece torcido, jamás su tronco endereza, porque el vicio se le hace parte de su naturaleza. Este joven decía: es que me es muy difícil salir de esta situación. Decía por ahí una persona también que tenía este problema: padre, pero ¿en qué mundo vive? Mire, yo voy a visitar a mis suegros, hay alcohol. Voy a visitar a mis amigos, hay alcohol. En el fútbol hay alcohol. Voy a una fiesta, hay alcohol. Voy al antro, hay alcohol. El mundo es alcohol, padre. Usted no, ¿en qué mundo vive? Dios los hace y sus patologías los juntan. Este joven que les decía que tenía problemas de alcohol, drogas y demás, tocó fondo, pidió ayuda espiritual, ayuda psicológica, y él decía: desde que me acerqué a Dios y desde que me estoy preparando para un maratón, ya no me desvelo, ya no tomo, ya no fumo, ni siquiera tomo refresco, porque diario estoy yendo a entrenar, corro no sé cuántos kilómetros diarios, no me desvelo, y ya desde que me estoy preparando para el maratón, soy mejor trabajador, mejor hijo de familia, mejor persona. Porque fíjense cómo el pecado mete desorden a 4 niveles. Mete desorden con Dios, ruptura con Dios, ruptura con los demás, ruptura con nosotros mismos. Por eso no se tiene conciencia tranquila. Hay gente que no puede dormir bien. ¿Cómo tienes la conciencia? ¿Cuál es la mejor almohada? Conciencia tranquila es la mejor almohada para dormir. Y el pecado mete desorden también con la naturaleza. Por eso este joven, después de que tenía un círculo vicioso, pecado, alcohol, fumar, drogas, mentir, hacer mal su trabajo, mal hijo, mal novio, círculo vicioso. Vean cómo un pecado lleva otro pecado, otro pecado, otro pecado. Te va esclavizando, círculo vicioso. Entonces, ¿qué es lo que hizo este joven? Círculo virtuoso. ¿Cuál fue el círculo virtuoso? Se acercó a Dios, va a misa, se confiesa, hace oración. A mí me sorprende casi cada que lo veo: padre, bendígame este rosario porque yo rezo el rosario. Un joven. Círculo virtuoso, hace oración, reza el rosario, va a misa, se confiesa, hace deporte. No sé cuántos años lleva de sobriedad este joven, no sé cuántos años, 10, 15, 20, no sé cuántos lleva, y ya ha corrido varios maratones. El hombre, entre más bien haga, es más libre. Entre más mal haga, es más esclavo. Ok, vamos a dejar 2 minutos para que vayan preparando sus preguntas y preguntémonos: ¿qué es lo que me esclaviza? ¿Qué es lo que me esclaviza? Pregúntale a Dios. En lo que le preguntamos a Dios, ya se nos fue el cantor. A ver si ahorita, o si hay alguien por ahí, alguien lo ve, pues que nos vaya poniendo un canto en lo que reflexionemos, ¿verdad? Yo les diría que hagamos este trabajo individual. Pregúntale a Dios: Señor, ¿qué es lo que me esclaviza? ¿Me esclaviza, qué sé yo, la moda? Hay gente que se esclava de la moda. ¿Me esclaviza el qué dirán los demás de mí? ¿Mi soberbia? ¿Me esclaviza la pereza? ¿Soy una persona floja, perezosa, que no aprovecho el tiempo? ¿Soy una persona que me esclaviza el dinero? Fíjense, aquellas personas que tienen el problema de la avaricia, piensan que el dinero está al servicio de ellos, pero es al revés. Ellos están al servicio del dinero. Preguntémonos: ¿qué es lo que me esclaviza? ¿Qué es lo que me ata? ¿Personas tóxicas? ¿Ambientes tóxicos que no me dejan crecer? Pues los dejo 1 minuto en lo que hacemos un canto para que vayan pensando sus preguntas. Ahí las van mandando. Aquí a María Inés nos va a hacer favor de irlas recopilando, María Inés. Adelante. Inés, Claudia, siempre ando cambiando de nombre. Claudia Inés.
María Inés se oye bonito. Ok. Vengan a mí los sedientos y los que sufren, dice el Señor. Vengan a mí con sus penas y con sus dolores, yo soy su Dios. Yo soy el agua de vida y los que me tomen jamás tendrán sed. Yo soy el Dios del consuelo y a quienes me busquen yo consolaré. Vengan a mí con sus hierros, que sus pecados yo perdonaré. Vengan a mí humildemente y mi misericordia yo les mostraré. Yo tomaré su pecado y en el hondo océano lo sepultaré. Y más blanca que la nieve, su alma radiante yo la dejaré. Yo soy el agua de vida y los que me tomen jamás tendrán sed. Yo soy el Dios del consuelo y a quienes me busquen yo liberaré. Bien, vamos a leer las preguntas. ¿De qué manera hacerles ver a los jóvenes que las preferencias sexuales que se manifiestan hoy en día parece algo normal, pero en realidad no lo es? Ok. Dicen que el sentido común es el menos común de los sentidos, ¿verdad? ¿O no? Porque hay cosas de sentido común. Ustedes imagínense un león y una leona. Imaginémonos. ¿A quién le sale melena? ¿Al león o a la leona? Al león, ok. Entonces ustedes imagínense que lleguemos con una leona y le digamos: oye, fíjate que por siglos te han tenido engañada. No eres leona, eres león. Pero no tengo, nos diría, pero no tengo melena. No te preocupes, te ponemos una postiza. Imagínense. Si le decimos a la leona, que ya no es leona, que la han tenido engañada por siglos, que todo es cuestión de decisión, ¿qué nos dirá esa leona? Oye, ¿de cuál fumaste? Oye, tantito sentido común, 2 dedos de frente. Si le decimos a una gata, una gatita, te han tenido engañada, no eres gata, eres gato. ¿Qué nos va a decir la gata? Sentido común. El género se da en la gramática, mas no en la biología. Y esto es ciencia, esto no es de fe. O somos XX o eres XY. Entonces, ahí no hay vuelta de hoja. Dios no hizo ahí que el tercer sexo, que todo es cuestión de decisión. Si todo es cuestión, si tú dices de decisión, tú concéntrate y conviértete en una botella. Concéntrate, pero concéntrate bien. Conviértete en botella. Conviértete en una banca. Concéntrate. Si todo es cuestión de la mente, Dios
perdona siempre, el hombre a veces y la naturaleza nunca. Entonces le jugamos en contra de la naturaleza. Ahorita uno de los problemas, aparte del COVID, son las enfermedades de transmisión sexual, entre ellas el SIDA y el papiloma humano. Está muriendo más gente por el papiloma que por el mismo SIDA. ¿Y vienen por qué? Por esos desórdenes sexuales. Dios perdona siempre, el hombre a veces, pero la naturaleza nunca. Si fuera tan natural el homosexualismo, pues vamos a meter a todos los homosexuales en una isla. ¿En cuántas generaciones desaparecen? En una. Entonces, ¿qué tiene de natural? Eso no tiene nada de natural. Siguiente pregunta. ¿Cómo hacer ver a la sociedad actual el mal? Ok. Decíamos, citando a la reconciliación y penitencia, cómo uno de los problemas es que se ha perdido el sentido de pecado. Entonces, debemos de preguntarnos, ¿qué es lo mejor? La libertad no es elegir entre el bien y el mal. Ya decíamos cómo cuando eliges el mal somos esclavos. La verdadera libertad es elegir entre dos bienes el mejor. Me comentaban de una persona que tenía mucho dinero, mucho dinero. Pero uno de los problemas que tenía esta persona eran las drogas. Entonces le entraba duro a la cocaína, duro. Entonces paraba en los hospitales, pero no podía dejarla. Bueno, a lo que le convencieron es, bueno, ya no le entre la cocaína, por favor, ahora dróguese con marihuana, que le va a hacer menos daño. Pregunta, ¿esa persona es libre? No. La libertad no es de escoger entre dos males el menos malo. La verdadera libertad es de escoger entre dos bienes el mejor. Es decir, el pecado nos afea nuestra alma. Decía el santo cura de Ars, decía, si nosotros pudiéramos ver el alma de una persona que está en pecado mortal, nos moriríamos de miedo. El alma en pecado mortal es como la lepra, es decir, nos afea. Por eso incluso dicen, ¿verdad? Si te quieres ver bien, pórtate bien. Por ahí me tocó el caso de una persona que fue a hacer un juramento para no tomar. Y yo le decía, ¿y por qué quiere hacer este juramento para no tomar? Dice, es que ya me está afectando a mi trabajo. Yo le decía, ¿y a qué se dedica usted? O sea, me dedico a matar. Yo, caray. Oiga, ¿y no se ha preguntado que eso está mal? ¿No se ha preguntado por qué toma? Usted toma porque su conciencia le está reprochando que usted está haciendo mal. Dice, no, padre, yo no estoy haciendo mal. Matar es un trabajo y alguien lo tiene que hacer. Así como alguien mata pollos, mata puercos, mata reses, pues yo mato personas. ¿Cuál es el problema? Pero esta persona que se dedicaba a matar, ustedes lo veían y tenía la cara de diablo. Es decir, nuestros actos malos nos afean no solo interiormente, sino también exteriormente. Entonces, contestando a la pregunta, ¿por qué el pecado es malo? Porque nos aleja de Dios y frustra el proyecto de Dios en nuestra vida. Frustra el proyecto de Dios en nuestra vida. Dios nos quiere libres y el pecado nos esclaviza. Siguiente pregunta. En esta etapa se recurre mucho a la comunión espiritual. ¿Esta da la gracia santificante? Ok. El canal ordinario para recibir la gracia son los sacramentos. Pero Dios no tiene sus manos atadas. Dios, ante esta circunstancia, puede darnos gracia a través de la comunión espiritual. Yo no sé si recuerdan del Papa, de hecho ahorita mucha gente está muriendo sin los sacramentos por la situación. Pero no sé si recuerdan que el Papa concedió indulgencia plenaria que aquellas personas que no tengan oportunidad de confesarse
pero que se arrepientan, tengan lo que se llama la contrición perfecta, es decir, por amor y no por temor, se le perdona los pecados. Es decir, Dios tiene también sus caminos para darnos llegar su gracia. Y yo creo que esto nos va a llevar a valorar más los sacramentos, ¿verdad? Por ejemplo, la Eucaristía. Ahorita mucha gente, padre, déjeme entrar a misa. Antes, qué capaz que nos dijera eso la gente, ¿verdad? Por más que abríamos las puertas, yo no recuerdo que alguien me dijera, padre, déjenme entrar a misa. No, pues por más que los queríamos meter, no, hombre, es para las viejitas. Ahí de la edad de Arturo, ellos sí que vayan a misa, ¿verdad? Ok, ¿hay alguna otra pregunta? Padre, si tenemos objetos en nuestra casa como fotografías de deidades hindúes, esculturas de deidades de otras religiones, algunas cosas como tipo elefantes con la trompa hacia arriba, budas, etcétera, y aunque algunas de estas piezas fueron regalos o las compramos porque nos parecieron bonitos, al tener estos objetos, ¿estamos albergando sin querer al demonio? Bien, miren, yo creo que, una cosa es que se tengan cierto tipo de adornos y otra cosa es que expresamente se tengan como amuletos, ¿no? Digo, como por ejemplo la santería. Ahí tienen, hay cosas raras, amuletos y cosas de esas. O sea, si expresamente se está utilizando eso para abrirle la puerta al diablo, porque, ojo, luego le abrimos la puerta al diablo con cosas insignificantes. Bueno, ahorita no estamos en noviembre, pero el tipo Halloween, que hacen, ponen a sus hijas de brujitas, ¿verdad? Ay, qué bonita está esta brujita, ¿verdad? ¿Cómo va a haber brujitas? Brujitas buenas, brujitas bien, pues no. O el juego de la cuija. Hay gente que ha tenido posesión diabólica por juegos insignificantes de la cuija. O por otro juego, el de lapicitos, ¿verdad? Que ni decimos el nombre. De lapicitos, que de hecho eso ya es una invocación. Es decir, no hay que abrirle puertas al diablo. No hay que abrirle puertas al diablo. O sea, se pueden tener ciertos objetos de adorno, ok, pero todo aquello que en cuanto ya te das cuenta de que está abriendo puertas, cuidado. Mejor regálalas, deséchalas, porque hay gente que tiene miedo, ¿no? Padre, tengo la Santa Muerte. Ustedes sabían que, por ejemplo, dentro de la Santa Muerte, luego les echan como insecticidas o sustancias, de tal manera que cuando la rompen, les viene pues todo el veneno que les pusieron allá adentro. Ay, la muerte se está vengando. Pues toda la porquería que le pusieron allá adentro. ¿Por qué entonces nuestro Señor Dios permite que exista el diablo y el mal? ¿Y cómo se considera el elitismo? ¿Cómo se considera el elitismo? Elitismo. Bueno, a ver si lo entiendo, ¿verdad? ¿Cómo se hiló esto? Bien, pues el mal es fruto de nuestra libertad. O sea, por ejemplo, ahorita aquí tenemos luz, pero si apagamos la luz está oscuro. Entonces, ¿qué es la oscuridad? Ausencia de luz. ¿Qué es el mal? La ausencia de bien. Es eso. Muchas veces el mal parece que es muy grande, pero si se dan cuenta, la gente buena somos más. Pero decía el Papa Juan Pablo, gracias a la negligencia de la gente buena, la gente mala que es poca hace mucho ruido. Gracias a la negligencia de la gente buena. Entonces, ¿por qué hay mal? Es fruto de la libertad. Por ejemplo, la gente que está participando en este retiro, pues es libre de estar participando en este retiro, pero hay gente que no le interesa y está viendo, qué sé yo, usted en otro canal, ¿no? Está viendo otra cosa. Ahí está la libertad. Dios nos ha hecho tan libres que a nadie lo obliga a que lo siga. De hecho, esa es la libertad. Una de las pruebas de la libertad es que hay gente que pudiéndose portar bien, se porta mal. Y aún más yo les diría, es más fácil portarse mal que portarse bien. Portarse bien cuesta.
Portarse mal es bien fácil, pero el mal esclaviza. Última pregunta. ¿Cómo saber de qué se es esclavo? Les decía que cada uno de nosotros tenemos nuestro talón de Aquiles. Cada uno de nosotros tenemos nuestro talón de Aquiles o nuestro defecto dominante. ¿Quién es la mejor persona para detectar a un soberbio? Otro soberbio. ¿Quién es la mejor persona para detectar a una persona vanidosa? Otra vanidosa. ¿Quién es la mejor persona para detectar a una persona que tiene problemas de avaricia? Pues otro avaro. Ahí está. Por eso decía San Agustín, cuando tú veas que una persona tiene un defecto, empiézalo a trabajar tú, porque posiblemente tú lo tengas. O en palabras más sencillas, lo que te choca, te checa. Lo que te choca, te checa. Ay, no soporto a los soberbios. Lo que te choca, te checa. Ay, esta señora es una vanidosa siempre. Lo que te choca, te checa. Qué flojo es, decía por ahí un papá. Yo no sé a quién salieron mis hijos, son bien flojos. Y el papá no trabajaba, pues a quién habrán salido. Ok, pues hay que ser puntuales. ¿Hay otra? Ay, pues aquí nos vamos a amanecer. Pero yo feliz, yo aquí. Pero, a ver, otra. La última y nos vamos. Padre, ¿hay objetos sacramentales que nos ayudan a alejar al maligno sin dejar a un lado los sacramentos? ¿Y cuáles son? Ok, decía Santa Teresa que el demonio le tiene mucho miedo al agua bendita. Entonces, hay que utilizar el agua bendita. Hay que tener agua bendita. Hay que tener agua bendita. Hay que tener un crucifijo. Un crucifijo. También ayuda mucho, pues, la oración. Y la oración frente al Santísimo. Eso fortalece como no tenemos idea. La oración, el rosario. Bueno, antes para el bendecir el agua se utilizaba sal y demás, pero no, es el agua bendita, es el agua bendita, lo que se llaman los sacramentales, el rosario es un arma poderosa, decía el Padre Pío, ¿verdad? Decía dice, quien reza poco, a lo mejor se salva. Quien no reza nada, seguro se condena. Quien reza mucho, seguro se salva. Entonces, la mejor manera de protegernos contra el maligno, la oración, los sacramentos, como ya se decía, pero también los sacramentales como el agua bendita. El agua bendita, una medalla de San Benito, también nos protege mucho. Muy bien, pues con esto terminamos porque todavía nos quedan más días para las pláticas que vamos a tener. No los queremos saturar todos y cansarlos, ¿verdad? En un solo día. Pero yo creo que ahorita viene el trabajo personal. Detecten cuál es su talón de Aquiles. Detecten cuál es su defecto dominante. Y así como de un defecto se cuelgan otros defectos, por ejemplo, un flojo miente, un flojo siempre está buscando justificantes el por qué no hizo las cosas. De un pecado se cuelgan otros pecados. Cuando trabajas una virtud, de una virtud se cuelgan otras virtudes. Por ejemplo, el estudiar. Hay que fortalecer ahí la templanza. El hacer deporte, pues ahí se fortalece uno también. Pues esa tarea nos vamos a llevar. Detecta cuál es tu defecto dominante. Incluso yo te invito a que le preguntes a un amigo. Oye, dime mis defectos. Híjole, esto es difícil, ¿eh? Decía por ahí un filósofo, si no tienes un amigo que te haga ver tus defectos, págale a un enemigo para que te los haga ver, y tu enemigo por coraje, por envidia, te los va a decir. Entonces, pues es la tarea que nos vamos a llevar, ¿verdad? Pregúntale a un amigo que te haga ver tus defectos. Y si no tienes un amigo, pues a un enemigo. Te lo va a decir, pero rapidísimo. Muy bien, pues vamos a terminar con la bendición.
del Santísimo y recordemos que Cristo, si estamos con Cristo, la batalla está ganada. O sea, no tengamos miedo. El poder de Dios es inmensamente más grande que el maligno. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Todo lo vamos a poder en aquel que nos da la fuerza, Cristo nuestro Señor. Vamos a prepararnos para recibir la bendición con el Santísimo. Gloria, 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 gloria a Jesús el Señor, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo nombre, a Jesús el Señor, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo nombre, al nombre sobre todo nombre. Nos diste, Señor, el pan bajado del cielo. Que en sí contiene todas las delicias. Oremos. A quienes creemos y confesamos que en este sacramento está realmente presente Jesucristo, quien por redimirnos nació de la Virgen María, padeció muerte de cruz y resucitó de entre los muertos. Concédenos, Señor, obtener de Él nuestra salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que esta bendición llegue a todos nuestros hogares, principalmente a aquellas personas que les falta paz. Y les falta la paz por no tener a Dios en su casa, en su familia, en su corazón. Hoy los invito a que le abran las puertas de su casa, las puertas de su alma a Jesús. Porque un alma sin Dios es como una casa abandonada. Ábrele tu alma a Dios para que Él tome posesión de tu persona, de tu alma, de tu familia, de tu casa. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, Dios me bendijo. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la gran Madre de Dios, María Santísima. Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Sea Dios en sus ángeles y en sus santos.
Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Santa María de Guadalupe, Reina de México. Salva nuestra patria y aumenta nuestra fe. Ya se nos fue Claudia, para que termine. Pues les agradecemos los que están siguiendo esta transmisión a través de las plataformas de la parroquia. Los invitamos el día de mañana en punto de las 7 de la noche, en donde tendremos a 2 sacerdotes invitados de nuestro decanato. Muchas gracias y les sigo recordando que si quieren continuar con esta reflexión de la palabra para saber cómo aplicarla en su vida diaria a través de una vida en comunidad, nos dejen sus datos y en breve los contactaremos con más detalles. Gracias. Gracias, Monseñor. Que pasen buenas noches y muchas gracias por su paciencia. Que Dios los bendiga. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Yo creo, Jesús mío, que estás en el altar, oculto en la hostia, te vengo a adorar. Oculto en la hostia, te vengo a adorar. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios.